Buenos días o buen día, hermanos y hermanas. En esta oportunidad me corresponde hablarles de la lección número 6 de cómo dominar la ira. Pero primeramente vamos a estudiar mi fundamento y en esta particular vamos a resolver problemas. Después que resolvamos los problemas, vamos a tomar en cuenta los valores y las habilidades emocionales. Quisiera agradecer en esta oportunidad de, a mi Padre Celestial de dar esta lección de resiliencia emocional que nos ayuda a ser cada día mejores. El Señor nos ha prometido bendiciones si somos obedientes. Y bueno, como el título lo dice, ¿no? Resolver problemas. Todos tenemos problemas, desafíos, dificultades en nuestra vida. Podemos tener desafíos en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, infinidades de dificultades que no se nos pueden presentar. Pero ahora podemos resolver todas estas dificultades gracias a nuestro Padre Celestial. Y en esta oportunidad vamos a ver eh, en nuestro capítulo cómo podemos resolver problemas. Y vamos a meditar acerca de esta pregunta que el Señor nos hace. ¿Por qué permite el Padre Celestial que afrontemos problemas y desafíos? Interesante meditar en cuanto a eso. Y el Señor nos ha prometido que si nosotros lo buscamos, si somos obedientes, podemos resolver nuestros problemas. El de Robert Hales nos dijo que el Señor espera que ayudemos a resolver nuestros propios problemas. Somos seres humanos que razonamos y pensamos y tenemos la habilidad de identificar nuestras necesidades, de planear, fijar metas y resolver nuestros problemas. En nuestro taller vamos primeramente a identificar cuál es nuestro problema o cuál es el problema que estamos afrontando el día a día. Si tenemos un problema en el día, tenemos que identificar ese problema. Y ese problema va a tener posibles soluciones. Entonces debemos de tener esas opciones que nos van a ayudar a atacar el problema y ver cuál es el mejor o cuál es la mejor alternativa para tratar el problema. Y para ello debemos orar, debemos leer las escrituras, pedir guía al Padre Celestial y lo importante, actuar pero con fe, actuar en estos problemas. Entonces tenemos que ir, si esto no resulta, esta opción, buscamos otra manera de resolver el problema, pero no podemos estancarnos. Debemos de seguir adelante con fe. La idea es no dejarse vencer por el problema o los problemas y hay que hacer cambios, Entonces, como lo dijimos, debemos tener eh, una meta de resolver el problema, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra familia. Y recordemos cuando el Señor mandó a Nefi a construir un barco. Nefi se enfrentó con esos desafíos, empezando con su familia, con sus hermanos que se burlaban de él, porque dijeron, ¿cómo tú vas a construir un barco? ¿Cómo vas a hacer para atravesar esas grandes aguas? Pero cuando nosotros confiamos en el Señor nos da las herramientas. Y a Nefi se le dio las herramientas para construir ese barco. Y en 1 Nefi 17:51 dice, ahora bien, si
si el Señor tiene gran poder, grande poder, y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Entonces, Señor, Nefi confiaba en el Señor. Y Nefi se esforzó, fíjense, se esforzó en guardar los mandamientos. Recordemos también a Moisés. Moisés cuando hizo, por medio del poder de Dios, dividir las aguas para ellos pasar por tierra seca. Los hijos de Israel que fueron alimentados con maná en el desierto. Entonces si el Señor tiene tan grande poder, Nefi confió en el Señor. Entonces, imagínense construir un gran barco y no tener las herramientas, pero él buscó y lo hizo. Hizo sus herramientas y cumplió con el objetivo que el Señor le mandó. Entonces, y actualmente nosotros, ¿cómo estamos resolviendo nuestros problemas, nuestros desafíos? Si somos fieles y diligentes en guardar los mandamientos, vamos a tener ese paz y ese gozo que nos da el Señor, que nos promete el Señor. Bueno, ahora en nuestro capítulo vamos a ver también, ahora vamos a entrar en el tema del manejo de la ira. Y en el manejo de la ira tenemos cómo dominar la ira, los valores y habilidades emocionales. Vamos a comprender la ira. Vamos a darse cuenta de cómo la ira se identifica. Vamos a conocer las emociones detrás de la ira. Elegir diferentes maneras de reaccionar a la ira y manejar la ira como discípulo de Jesucristo. Yo no voy a tomar los 5 temas, pero voy a hablar acerca de el primer punto, que es comprender la ira, y el quinto, que es manejar la ira como discípulo de Jesucristo. Y en sus talleres sí van a ver todos estos pasos que hay que dar. Entonces solo trataré el 1 y el 5. Comprender la ira. Todos vamos a experimentar o hemos experimentado en nuestra vida la ira y la vamos a experimentar por diferentes razones, pero podemos elegir nuestra reacción a los sentimientos de la ira. Y buscando en la guía temática, que es la ira, ¿verdad? En la ira también nos lleva al enojo como sinónimo. Déjeme leerle en la guía de las escrituras, dice el enojo es un sentimiento de ira o de molestia contra alguien o algo. El Señor advirtió a sus santos que dominaran su enojo. Eso está en Mateo 5:22. Ni los padres ni los hijos deben injuriar o maltratar a los demás miembros de la familia. En las escrituras el enojo se relaciona muchas veces en sentido figurado con el fuego. Eso cuando hablamos de que no le echen fuego o leña al fuego para no avivar la llama. Entonces así pasa con la ira, cuando le echamos fuego, por eso que lo comparamos con el fuego, para que no se airee. Es como un termómetro cuando tenemos fiebre, se nos eleva la temperatura. Y así es la ira, cuando la ira va en aumento, entonces se levanta como ese termómetro. Pero debemos de dominar ese termómetro y tratar de enfriarlo. Vamos a leer desde Nefi 28:30. Desde Nefi 28:30, ahí también nos habla acerca de los sentimientos de la ira.
Y, y voy a complementar también acerca de lo que dijo el de Lynn Robbins de los 70. Él describió la ira como el pecado asociado al pensamiento que nos lleva a sentimientos y a comportamientos hostiles. Y el presidente Godoy Hinckley también advirtió sobre las consecuencias trágicas del enojo, del enojo. Y él preguntó, ¿quién puede calcular las heridas, su profundidad y dolor causadas por palabras expresadas con ira? Entonces, debemos de reflexionar acerca de cuando estamos molestos o enojados, ver, contar hasta 10 para saber qué es lo que vamos a decir cuando estamos presentes a la ira. Y nosotros debemos ser como discípulos de Jesucristo, como representantes del Señor, tener control sobre lo que pensamos, lo que vamos a decir, cuando estamos en situaciones de enojo. En nuestra clase vamos a conocer todas esas emociones detrás de la ira, que si ven decepción, bochorno, nerviosismo, miedo, todas esas cosas. Y en el capítulo que le dije que iba a hablar acerca del 1 y el 5, en el 5 dice manejar la ira como discípulo de Jesucristo. Dice, vivir en unidad con Jesucristo puede ayudarlo a sentir paz. El potente cambio de corazón. Nosotros ya como miembros de la iglesia hemos hecho un convenio con el Señor y tener ese cambio en nuestros corazones que viene de tener a Jesucristo en nuestras vidas, que podemos perdonar a los demás y hacer lo bueno continuamente. El Espíritu Santo nos llena con amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y tenemos que recordar qué bendiciones nosotros recibimos cuando recurrimos al Salvador para manejar la ira. Entonces, una manera de hacerlo es cantar un himno, leer una escritura, hacer ejercicio, como le dije, contar hasta 10 y debemos, como discípulos de Jesucristo, debemos de neutralizar los pensamientos que provoquen la ira. Por ejemplo, no voy a ganar nada con enojarme, decir algo así. No voy a ganar nada con enojarme. No debo suponer lo peor ni sacar conclusiones apresuradas. Otra cosa que podemos es escapar de situaciones que provoquen la ira. Como le dije, como un termómetro, ¿verdad? Si sube, entonces debemos ver cómo debemos enfriar ese termómetro. Buscar actividades que calmen la situación, hacer ejercicio, escuchar una buena música, leer las escrituras, hacer oraciones. Y debemos cambiar espiritualmente. Cuando decimos cambiar espiritualmente, el venir a Cristo implica una transformación espiritual, dando como resultado una conducta pacífica de hacer el bien continuamente. Si practicamos todo esto que nos enseña este capítulo, si lo practicamos y con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, indudablemente vamos a dominar la ira
y vamos a tener esos sentimientos de paz, de gozo, templanza, y vamos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Vamos a tener confianza en nuestro Salvador. Imagínense que Él padeció, se burlaban de Él, que no hizo, que no soportó nuestro Salvador, y nosotros estamos, que no estamos dispuestos a soportar gracias a su expiación infinita. Y sé que si logramos y ponemos en práctica todas estas cosas, vamos a salir airosos, vamos a vencer la ira, el enojo, y vamos a representar a nuestro Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Y quería compartirlo en el nombre de Jesucristo. Amén.